Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y los acompañaré con la información más relevante del continente americano. Iniciamos. Mientras Venezuela se adentra en su periodo de transición post-Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, parece reafirmarse como la elegida de Trump para encabezarlo. Esto en desmedro de la histórica opositora María Corina Machado. Y en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue trasladado por orden de la Corte Suprema a un complejo penitenciario que depende de la Policía Militarizada de Brasilia y es conocido como Papudiña. Mientras, la familia sigue reclamando que la pena por el intento de golpe de Estado la cumpla en su domicilio. La NASA inicia los preparativos para enviar una misión tripulada a la Luna después de 50 años. Los astronautas del Artemis II orbitarán el satélite natural a partir del mes de febrero. Y en Venezuela, Delcy Rodríguez parece afianzarse en el poder como presidenta en funciones, un cargo apoyado por quien ya comenzó a detentar el poder en una relación, vale decir, desigual. Donald Trump reafirma su respaldo a Delcy, mientras, por otro lado, la histórica opositora María Corina Machado no se rinde e intenta, hasta ahora sin mucho éxito, aparecer en los planes de Estados Unidos para el país caribeño. Dacil Lanza tiene el informe. A rey muerto, rey puesto. Esta parece ser la metáfora a la que apela Trump sobre la sucesión presidencial en Venezuela. Después de secuestrar a Nicolás Maduro, el mandatario reconoció a la ex vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, para que asuma como presidenta interina. Y dijo que ella debería conceder a Estados Unidos y a sus empresas acceso total a la industria petrolera de Venezuela. Trump mantuvo una llamada con Rodríguez que definió como excelente. Se trataron muchos temas, entre ellos el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizás más que nunca. La idea tan mencionada de un cambio de régimen o la agenda democrática no aparecen como prioridades en las intervenciones de Trump. Esto ha desorientado a parte de la oposición venezolana, incluida a María Corina Machado, quien también busca la atención del líder MAGA, a quien le entregó físicamente su Premio Nobel de la Paz. Transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas, estables, sino también atender lo más importante, que es nuestra gente. Mientras Machado iba al encuentro con Trump, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunía con Delcy Rodríguez en Caracas, según informó la prensa internacional. Un gesto que parece reforzar la opción de un gobierno interino manejado por un sector del chavismo como la mejor vía para lograr la estabilidad en el país a corto plazo, en un contexto en el que sigue sin aludir a una posible presidencia de la fórmula Edmundo González Machado, que se declaró ganadora en las elecciones presidenciales de 2025. Ratcliffe es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del gabinete de Trump en visitar Venezuela desde que Estados Unidos detuvo a Maduro. La CIA de Ratcliffe, ya antes de la detención de Maduro, había presentado una evaluación preliminar que indicaba que Rodríguez, entonces vicepresidenta, era una política pragmática, dispuesta a negociar e incluso a colaborar con Estados Unidos. Una evaluación que en la Casa Blanca parece seguir en pie. Y mientras el gobierno venezolano continúa liberando opositores, organizaciones de derechos humanos reclaman que impera la poca transparencia por un lado y por otro lado la lentitud en el proceso. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos amplía. Esto ha sido una angustia prolongada para los familiares de los considerados presos políticos en Venezuela y que la ONG Foro Penal cifra en más de 800. Desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que un grupo importante sería liberado sin dar cifras, sin dar horas, los familiares acudieron a los distintos centros de reclusión para buscar información. Incluso había cerca de 100 personas, según el Comité de la Liberación de Presos Políticos, que no estaban registradas como presos
políticos en Venezuela y que no se sabía que estas personas estaban detenidas precisamente porque los familiares habían tenido miedo de denunciar. Las cifras son contradictorias y muy distantes, muy diferentes entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Y esto pasa porque organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal solo ofrecen las cifras de personas que ellos hayan confirmado, que hayan podido hablar con abogados o familiares y que estas personas cumplan con los parámetros que ellos tienen para definir qué es un preso político. Hablábamos de que cuando el gobierno decía que había más de 400 libres, el Foro Penal apenas hablaba de 80, sin embargo, sumando las de diciembre, esta cifra sí era un poco menor a 200 y el gobierno ofreció esa cifra general también con las personas que habían sido liberadas desde diciembre bajo la administración de Nicolás Maduro. En el primer pronunciamiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina desde Miraflores fue un breve mensaje, duró cerca de 6 minutos y básicamente era para anunciar que ese proceso de liberaciones continúa, que se estaban tomando en cuenta a personas que no estuviesen relacionadas con delitos de homicidio y narcotráfico, pero sí que se estaban considerando dejar en libertad a personas que estaban vinculadas con delitos de alteración de orden público o violación a la Constitución. El tema de los presos políticos siempre ha sido una bandera de la oposición y una exigencia en todos los procesos de diálogo durante los últimos 20 años. Y en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro fue trasladado desde una prisión de la Policía Federal a otra dependiente de la Policía Militar conocida como Papudiña. Esto por orden del Tribunal Supremo del país, a pesar de los reclamos de su familia para que éste cumpla en su domicilio su pena por responsabilidades en el intento de golpe de Estado de 2023. El exmandatario seguirá recluido en una cárcel. Diego Bassani tiene los detalles. La Corte Suprema de Brasil cambió de centro de reclusión a Jair Bolsonaro. El ente judicial dictaminó que el líder político ultraderechista fuera trasladado de la sede de la Policía Federal a un sector del batallón 19 de la Policía Militarizada de Brasilia, conocido como Papudiña. En un documento publicado este jueves, el presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, advirtió que las condiciones de reclusión de Bolsonaro no pueden convertirse en un centro vacacional y especificó los privilegios a los que puede acceder el exmandatario. Permitirá aumentar el tiempo de visitas a los familiares, la libre realización de baños de sol y ejercicios a cualquier hora del día, incluyendo la instalación de aparatos para fisioterapia como cintas de correr y bicicletas, atendiendo a las recomendaciones médicas. Durante los últimos meses, el antiguo jefe de Estado ha sido diagnosticado con varias enfermedades, por lo que su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, ha pedido que su padre pase su condena en reclusión domiciliaria. Espero que pronto se aplique la ley y Bolsonaro sea trasladado a su casa, único lugar donde se puede mitigar ese riesgo de caída, mientras los médicos no solucionen el problema definitivamente. En septiembre de 2025, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por delitos relacionados con la participación del expresidente en un intento de golpe de Estado en 2022. Y en Costa Rica se colocó la primera piedra de una cárcel para presos de alta peligrosidad que emula al cuestionado CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. De hecho, el presidente de Costa Rica invitó a su homólogo Nayib Bukele para la inauguración de las obras que ya iniciaron. El acto ocurrió a días de las elecciones presidenciales en las que la seguridad en el país está en el centro del debate. Nuestra corresponsal Cindy Regidor nos envió más detalles. El presidente Rodrigo Chávez inauguró el inicio de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada junto a su invitado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Con una inversión de $34 millones, el centro es una ampliación del Centro Penitenciario La Reforma, la cárcel más grande del país, ubicada en las afueras de San José. Son 5 nuevos módulos que albergarán a más o menos 5.000 reos de alta peligrosidad. El presidente Rodrigo Chávez llamó a los poderes judicial y legislativo a endurecer las penas de los delincuentes y anunció que propondrá una ley para declarar delito el pertenecer a bandas criminales. La ampliación de las instalaciones carcelarias es parte de las acciones de Chávez para combatir la criminalidad en medio de una crisis de inseguridad que afecta al país con cifras récord de asesinatos en los últimos años, la mayoría de ellos producto del enfrentamiento entre bandas del crimen organizado.
Chávez, quien termina su mandato en mayo, opina que el país requiere una política de mano dura y ha pedido el consejo del presidente de El Salvador, cuyos índices de homicidios se redujeron a su mínima expresión bajo la administración de Bukele, con un régimen de excepción desde 2022 fuertemente cuestionado por defensores de derechos humanos. Los mandatarios incluso firmaron un acuerdo para compartir información al respecto. Bukele advirtió que Costa Rica debe resolver la criminalidad para que no crezca como ocurrió en El Salvador, que hasta hace poco era de los países más violentos del mundo. La visita de Bukele se da a 19 días de las elecciones presidenciales, en las que la creciente inseguridad es la principal preocupación de la ciudadanía. Críticos del gobierno señalan que este acto beneficiaría a la candidata presidencial del continuismo, quien encabeza la intención de votos según las encuestas, y ha dicho que aplicaría esta política de mano dura, incluyendo la suspensión de garantías individuales en zonas específicas del país, de empeorarse la crisis. Ingenieros de la misión Artemis II, que llevará este año a 4 astronautas en un histórico vuelo alrededor de la Luna, iniciaron el montaje del cohete y la cápsula en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida. Se trata de una compleja operación logística que marca el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972. Un peso equivalente a 33 Airbus A320, 2.610 toneladas. Este es el sistema de lanzamiento espacial, el único capaz de enviar la nave Orión, sus astronautas y su carga directamente a la Luna en un solo envión. La última vez fue hace medio siglo, con el enorme Saturno V para el programa Apolo. Pero para el próximo vuelo de Artemis II, el objetivo de los astronautas no es pisar la Luna. Quieren observar su cara oculta. Ni siquiera intentarán alunizar, ni siquiera entrarán en órbita, sino que pasarán a menos de 8.000 kilómetros, darán una especie de giro en U, regresarán a la otra cara y luego amerizarán en el Océano Pacífico. Las ambiciones del programa Artemis son grandiosas. Enviar humanos de vuelta a la Luna, a esa famosa cara oculta para buscar agua, establecer una estación espacial lunar en órbita e incluso construir una base permanente en la superficie de este satélite natural. El cohete SLS podría incluso ir más lejos. Está diseñado principalmente para llevar personas a la Luna, pero tiene una capacidad adicional que le permite ir más allá de la propia Luna, así que potencialmente podría ir a Marte o incluso a Júpiter. Solo quedan el ensamblaje final y las últimas comprobaciones. 3 estadounidenses y un canadiense abordarán este cohete a principios del próximo mes. Muchas gracias por acompañarnos en Aquí América. Nos vemos la próxima semana con más noticias sobre nuestro continente americano.